Bien, en vista de la puntualidad de quienes ya están acá, voy a prender mi cámara. A ver, yo creo que ya podemos comenzar, ¿sí? Creo que se ve mi pantalla, chicos, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla? Se ve, profesor. Perfecto, Sí, se perfecto. ve bien. Genial. Chicos, ¿no saben si sus compañeros van a seguir llegando? Si son muchos todavía los que van a seguir llegando, o esto vamos a hacer aproximadamente durante toda la clase. Ajá, exactamente, así mismo. ¿Vos sos Dani o Leonardo? Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar nomás ya. Hoy yo quiero comenzar con los adverbios, ¿sí? Dentro de gramática, ¿sí? Las categorías de palabras son aquellas, como dice su nombre, clasificación que cada una de las palabras tiene. Es decir, en el español, cada una de las palabras, las que yo estoy pronunciando ahora, la podemos clasificar dentro de sustantivos, verbos, pronombres, adjetivos, adverbios, preposiciones. A todo eso se los llama categorías gramaticales. Y cada una de esas categorías gramaticales tienen sus propias características. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué son los sustantivos, qué son los adjetivos, una de las características que ustedes me van a poder decir de los adjetivos es que modifican al sustantivo o que son palabras que sirven para modificar al sustantivo, ¿sí? ¿Qué son los sustantivos? Si les pregunto cuál es la característica más fuerte de los sustantivos, y ustedes me pueden decir que es una cosa, que es un animal o que es una persona o ciudades, ¿ok? Cada una entonces de este tipo de palabras tiene sus características y los adverbios también tienen sus características, ¿está bien? ¿Y cuál es la característica más principal o la característica primordial de los adverbios? Es que son palabras, ¿sí? Los adverbios son palabras invariables, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son palabras invariables? Básicamente lo que quiere decir es que no tiene género ni número, ¿sí? Los sustantivos tienen género y número, sí tienen género y número, porque es la casa, por ejemplo. Así nosotros sabemos el género de ese sustantivo. La casa, el perro, ¿sí? El ropero, la pared. Gracias a esos determinantes o artículos nosotros sabemos el género del sustantivo, ¿verdad? Sin embargo, los adverbios son palabras invariables, ¿sí? ¿Por qué son palabras invariables? Porque el adverbio modifica, ¿sí? Son palabras invariables que modifican principalmente, como dice su nombre, al verbo, ¿sí? Adverbio significa eso, al verbo. Modifican principalmente al verbo, pueden modificar o al adjetivo o pueden modificar también a otro adverbio, ¿sí? Entonces, esos son los adjetivos. Y existen, perdón, los adverbios. Esos son los adverbios. Y existen distintos tipos o existen una clasificación básicamente de los adverbios, que son varios, en realidad son varios, ¿sí? Por ejemplo, los de distancia, los adverbios de distancia, que son lejos, cerca, acá, allá. Y si ustedes se dan cuenta, esas palabras están cumpliendo el primer requisito, ¿sí? Que decía que esas palabras son invariables, porque yo no puedo ponerle un género a la palabra lejos. No puedo decir la lejos, no puedo decir el lejos, ¿sí? La cerca, la cerco, ¿ok? No puedo decir eso porque no tiene género y no tiene número. Por eso son invariables. Yo no puedo decir acá, ¿ok? No puedo ponerle así, no puedo pluralizar, digamos, ¿ok? Entonces, lo primero que ustedes tienen que identificar dentro de una oración, ¿sí? Si les pide algo, es que esa palabra no tenga, que sea invariable para poder identificar un adverbio. ¿Está bien? Existen, como les dije, distintos
tipos de adverbios, ¿verdad? O una clasificación larga de lo que son los adverbios que ustedes tienen en Macedonia, lo tienen, al menos en la quinta edición lo tienen en la página 275. 275 y 276, ¿está bien? Y existen varios, como les dije, ¿verdad? Distancia, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, de cantidad, que puede ser mucho, poco, demasiado, ¿sí? Y cosas por el estilo. Después tenemos también los de, a ver, duda o posibilidad, que son, por ejemplo, tal vez, quizás, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué es lo que adverbios? ¿Por qué lo que adverbios es tan complicado? En realidad, existen unas formas correctas y algunas formas incorrectas de utilizar el adverbio, principalmente para empezar los de distancia. O en vez de distancia, también nosotros le podemos llamar a ese que está ahí. Le podemos llamar de distancia o locativos, ¿sí? Locativos también le podemos llamar. ¿Y por qué? Porque tenemos que saber que esto, ¿sí? Los de distancia o los locativos no pueden ir nunca al lado de un pronombre posesivo, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, esto va a estar mal, les pongo acá entre comillas, esto va a estar mal si yo digo, por ejemplo, y siempre uso el ejemplo de este supermercado que se cerró. ¿Cómo se llamaba? Este supermercado anaranjado que era todo. City Market. City Market tenía su eslogan que decía cerca tuyo. ¿Ok? Pero ¿por qué esto está mal? Porque tuyo es un pronombre posesivo. ¿Está bien? Y los pronombres posesivos no pueden ir al lado de los adverbios, ¿sí? Principalmente con estos, eh, con los adverbios de distancia, principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les dije, el pronombre indica posesión de algo y cerca es un adverbio, no me indica algo. A ver, va a ser mía la casa, ¿sí? Tu casa o casa tuya o taza tuya, ¿verdad? Pero cerca no es nada, o sea, cerca no es un objeto. Por eso, posesión, los adverbios de posesión, ¿sí? Eh, no están bien utilizados al lado de aquellos de distancia o aquellos locativos o aquellos adverbios locativos. Y si esto está mal, si cerca tuyo está mal, ¿cómo sería lo correcto? Cerca de ti. ¿Cerca de ti o cerca de vos? ¿Está bien? ¿A qué, Exactamente. Pedro? ¿Cómo? A Pedro le dice, profe. ¿Qué? Le estaba hinchando a Pedro, profe. Ah, bueno. Decime, Natalia. Y como dijiste nomás, como dijiste, ¿no? Sí, es cerca de ti o cerca de vos. ¿Está bien? Me hace bullying, profesor. Ese No, está. está Sí, bien. Natalia, no le hagas bullying. sí. Cerca tuyo o cerca de vos, ¿está bien? También va a estar lejos mío o ponete detrás mío, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi Lejos de mí, profe. detrás? Tenemos también la palabra adelante, ¿sí? Entonces va a estar mal si decimos adelante mío o detrás mío o adelante mío, ¿ok? ¿Por qué? Porque no pueden estar cerca, o sea, no pueden estar juntos en una oración un pronombre posesivo y un adverbio locativo. ¿Quedó claro eso? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Ponete a mis espaldas, ¿sí? Ponete detrás de mí significa eso, ¿sí? No, no significa ponete detrás mío, está mal, ¿sí?
Y después tenemos también, ¿sí? No les doy toda la lista, chicos, de adverbios, porque todas las listas de adverbios ustedes lo tienen en la página 276 y 77 del libro. Es una lista un poco larga, pero es necesario que se memoricen todo esto. Y la verdad que no es muy necesario. Si de repente nosotros aplicamos la lógica, vamos a poder darle un nombre, digamos, a los adverbios, ¿sí? Como, primero que nada, revisemos cuál es dentro de la oración la palabra invariable, ¿sí? La palabra que no tiene género y la palabra que no tiene número, para poder ver si es o si no es un adverbio, ¿sí? Una vez que identificamos, ahí vemos si es de duda, si es de cantidad, de lugar, de tiempo, ¿ok? Entonces, yo le digo mañana, la palabra mañana. La palabra mañana es variable o invariable. Según yo, invariable, profe, mañana, porque no hay mañanas ni la mañanas. Posiblemente Exactamente, es invariable porque yo no puedo decir el mañana, no puedo decir la mañana, ¿ok? O sea, sí, digo cuando es un sustantivo, pero si yo me refiero a mañana de paso del tiempo, no a la mañana de mañana de, de hora, digamos, eh, es invariable, ¿sí? Entonces, ahí yo me fijo si tiene o no tiene género, si tiene o no tiene número, y ya me doy cuenta de que es un adverbio. Y ahí me voy. Entonces, ¿de qué podría ser mañana? Ah, adverbio de tiempo. Y así nos vamos haciendo, ¿sí? Ahora, les pongo también el de cantidad acá, porque el de cantidad también suele generar un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque, ojo con esto de que es invariable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una oración que diga, a ver, ¿dónde puedo texto? Si yo tengo una oración que diga, por ejemplo, acá voy a agrandar esto, ¿sí? Y dice, no me escribe. Ahí está. tiene pinta, profe. Parece que no. Salimos y tomamos demasiadas cervezas. Por ejemplo, es un ejemplo, no, yo no tomo cerveza, pero es un ejemplo, ¿verdad? Salimos y tomamos demasiadas cervezas. Y yo les dije, ¿acaso no son invariables los adverbios? ¿Qué pasa con la palabra demasiadas si a ella está en femenino? ¿Sí o no? Le significa el sustantivo, entonces por eso es tan femenino. Exactamente. Lo que pasa es que fíjense en la otra característica. ¿Cuál es la característica principal del adverbio? Primero es que son invariables, después que modifican a un verbo, a un adjetivo o a un adverbio. ¿Y a qué le está modificando ahí demasiadas? Le está a un sustantivo, que es cervezas. Cervezas es un sustantivo. Ahora, ¿cómo se llama la categoría de palabras que modifican el sustantivo? Adjetivo, profe. Exactamente. Entonces, demasiadas acá no es un adverbio. Demasiadas acá es un adjetivo. Entonces, cuando yo tengo palabras como demasiadas, mucho, poco, tengo que fijarme a qué le está modificando. Si le modifica a un sustantivo, esta palabra que está resaltada no es un adverbio, va a ser un adjetivo. Si le está modificando a cualquiera de estos tres, a un verbo, a un adjetivo o a un adverbio, ahí sí va a ser un adverbio, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo tomamos demasiado, ¿sí? Ahí demasiado ya le está modificando a tomamos. Y tomamos, ¿qué tipo de palabra es? Es un verbo, ¿sí? Entonces, cuando le modifica a un verbo, como dice acá, es un adverbio. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Genial. ¿Será que, profe? Ya, claro, claro. No entendí también. Ok, perfecto.
Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿sí?, los adverbios de cantidad. Mucho, poco, demasiado, pueden ser esos, ¿verdad? Si esas palabras están al lado de un adjetivo, perdón, si esas palabras están al lado de un sustantivo, esa palabra no es un adverbio. Para que sea un adverbio, tiene que estar, como está acá al lado de un verbo. ¿Está bien? Sí. Entonces, si tenemos una oración que diga, ay, perdón, tengo que irme acá. Tomamos café, era puro agua o pura agua. ¿Está bien? Acá tenemos otro caso, ¿sí? El de puro, que suele ser también un dilema. ¿Es puro o pura? ¿Cuándo es, verdad? Pero nosotros tenemos que ver en este caso al lado de qué está la palabra y a qué le está modificando, ¿sí? Si está al lado de agua, ¿qué tipo de palabra es agua? Sustantivo. Entonces, puro también tiene que coincidir, va a ser un adjetivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ¿quién le modifica al sustantivo? El adjetivo. Entonces, puro es un adjetivo. ¿Está bien? Por lo tanto, debe concordar en género y número. ¿Y qué género es agua? Femenino, no, bro. Femenino. Es femenino, por lo tanto, debe decir tomamos café y era pura agua. ¿Está bien? Porque pura, ¿sí?, está al lado de agua y le modifica a agua. ¿Está bien? Y agua es femenino, por lo tanto, pura, ¿sí?, se refiere a agua, ¿sí? Tiene que concordar en género y número con el sustantivo al que se refiere. Si es adverbio, no se modifica, ¿sí? Esa niña es medio tonta o es media tonta. ¿Cómo se dice? Esa niña es medio tonta. ¿Por qué? Porque tonta es un adjetivo, profe. Entonces el adverbio le modifica el adjetivo. Exactamente, esa es la respuesta. Porque tonta es un adjetivo. ¿Y cómo se llama la palabra que le modifica a un adjetivo? Adverbio. ¿Y cuál es la característica del adverbio? No ¿Cuál es la tiene género. característica del adverbio? Invariable. Entonces, por eso es medio tonta. Si yo digo media, a ella le estoy poniendo un género. Y yo no le tengo que poner género, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por eso es medio tonta. Porque tonta es un adjetivo. Y al lado de un adjetivo siempre está un adverbio. Y ese adverbio siempre es neutro, digamos. No tiene género y no tiene número. Es la misma cosa que sucede ahí. También tiene que estar poco, demasiado, dentro de demasiado. Me faltó la palabra, por ejemplo, bastante. ¿Sí? Bastante también es un adverbio. Bastante, bastantes, y es la misma cosa que ocurre acá. Entonces, con eso principalmente es lo que tenemos que tener cuidado. Existen después varios más, ¿verdad? Aparte de esto. Por ejemplo, están los de tiempo o los adverbios temporales, ¿verdad? Los de tiempo que son, a ver,
ayer, ahora, antes, mañana, después, pues, así. Y todo lo que termina en mente. Por ejemplo, actualmente, semanalmente, diariamente, ¿sí? Entonces, de hecho, que todas las palabras terminadas en mente son adverbios, ¿sí? La misma cosa acá, lejanamente, cercanamente, ¿sí? Eh, y eso, ¿sí? Tenemos los adverbios de tiempo, como les dije. Después tenemos, a ver, quizá... bastante, demasiado, nada, poco. Acá también podemos tener nada, nada, todo, ¿sí? ¿Sí? Está todo mal. Cuando digo todo mal, ¿sí? Es un adverbio. La palabra todo es un adverbio porque mal es un adjetivo y le está modificando a ese adjetivo. ¿Está bien? Entonces, eso es básicamente un resumen de todo lo que nosotros tenemos que saber de adverbios. Si bien existe una lista de la clasificación, ¿sí? Esto, digamos, son los que generan más conflicto generalmente, ¿sí? Si quieren les pongo igual toda la lista acá para que los tengan a mano. ¿Quieren la lista ahí? Asumo que sí. Asumo que Y sí. yo creo que sí, profe, para los compañeros que necesitan va a ser lo mejor. Así mismo. Entonces voy a ir poniendo ahí. Solamente tengo que borrar este. A ver. Después tenemos poco, mucho, el adverbio de espacio. Después tenemos del lugar. El locativo es del lugar. Lejos, detrás, adelante. Acá podemos poner también adentro, afuera. Pues podemos poner enfrente. Una cosa, cuando ustedes tienen palabras como atrás o detrás, tienen que saber que si la palabra o si la frase indica movimiento, ¿sí? Se utiliza de o en. Por ejemplo, vení detrás mío mientras camino. Ahí me está indicando movimiento. Cuando es movimiento, entonces yo tengo que utilizar detrás y no atrás, ¿sí? La preposición de detrás, porque la palabra es tras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizo atrás o detrás? Si es movimiento, atrás o enfrente. Camina enfrente mío, no es caminar frente a mí. Oh, perdón, camina enfrente de mí, ¿sí? Ok, no es caminar frente de mí, ¿sí? Camina, no, camina enfrente, ¿sí? Camina enfrente, la preposición a no. Tiene que ser cuando te indica movimiento es en o de. Cuando es locativo de un lugar así quieto, fijo, se utiliza a, ¿está bien? Se encuentra atrás de la casa de Flavia, ¿ok? El perro se encuentra atrás de la casa de Flavia, no es detrás, es atrás. Cuando es así un lugar así estático, cuando es quieto, se utiliza a. Camina detrás de mí, ¿sí? O se encuentra
atrás de mí, si es que estoy en una fila, por ejemplo, se encuentra atrás de mí, ¿sí? No se encuentra detrás, se encuentra atrás de mí. ¿Se entiende esa diferencia? Súper bien, Sí. profe. Sí. Genial. Sí, súper. Bien. Después tenemos los cuantificadores, esos están ahí. Y básicamente eso es lo que tenemos, ¿verdad? Después tenemos los de afirmación. Que son, obviamente, sí, afirmativamente. O sea, porque termina, sí, afirmativo, ¿verdad? Y todos los que terminan en mente. Afirmativamente. Después tenemos, y eso está bien, los de negación. Los de negación tenemos no, negativo. No, negativo. Y los que terminan también, obviamente, en mente. ¿Sí? En duda, tal vez, quizás. Acá en tiempo también podemos tener nunca. Podemos tener siempre. ¿Sí? De duda ya tenemos. Quizás, tal vez, acaso, capaz. Tal vez. Acaso. Capaz. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que saber de adverbio. Y entenderlo, ¿verdad? Entenderlo bien principalmente, ¿sí? Y los... ¿Sí? Sí. Sí. Acá te pongo el ejemplo de no vayas. No vayas. Ay. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, porque mi Jamboard me dice que intentando restablecer conexión pensé que me fui. Si tengo una oración que diga, por ejemplo, no vayas tan rápido. Tan es un cuantificador o es uno de cantidad, ¿verdad? Acá también dentro de cantidad me faltó ese, ¿verdad? Podemos poner tanto o tan, ¿verdad? Tan o tanto. ¿Saben lo que son apócopes? Los apócopes, sí, exactamente. Entonces, los apócopes son de mucho, por ejemplo, es muy, de grande es gran, de tanto es tan. Entonces, tan es un adverbio de tanto, ¿verdad? Y rápido, ¿sí? Es un, bueno, en este caso rápido es un adjetivo, ¿sí? Tan lejos, no vayas tan lejos, ¿sí? Acá tenemos un adverbio modificándole a otro adverbio. No vayas tan lejos. ¿Está bien? Entonces, tan es uno de cantidad y lejos es uno de lugar o de distancia. ¿Está bien? En ese caso. Podemos a ver qué otro Profe, por ejemplo. ejemplo, se puede repetir el mismo caso si es. ¿Cómo? Por ejemplo, la bici pasó bastante cerca del auto, ejemplo. Bastante cerca, sí. Ahí tenés O bastante demasiado cerca. cerca, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Se así aplica lo mismo. mismo. Así mismo. Bien. Allá, o qué sé yo, allá lejos. Allá ya lejos tenemos, ¿sí? Adverbio y adverbio, ¿sí?
porque allá también es uno de distancia o de... Acá les puse luego ya. Allá lejos quizás puede ser. Allá lejos quizás esté. Quizás, ¿verdad? Allá lejos quizás esté. ¿Sí? Ahí tenemos 3. Allá lejos quizás estudiemos, Quizás, qué sé yo. quizás esté. Ponele. En ese caso quizás le va a estar modificando a este. Y eso, ahí se da cuando le modifica a un... Ahí, acá se da, entonces, esto con un adverbio más adverbio en este caso, ¿verdad? Comí poco. Acá en este caso se da verbo más, adverbio. Y con adjetivo puede ser muy rápido o muy veloz. ¿Sí? Acá tenemos entonces adverbio más adjetivo. ¿Bien? Entonces, eso. Por eso modifica. Por eso le modifica a estos. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora no sé cómo limpiar mi pizarra. A ver. ¿Cómo puedo limpiar mi pizarra? Láser. Cuadro. No quiero círculo. Punta adhesiva. Bueno, voy a tener que borrar únicamente. Bueno. Avísenme cuando copian todo esto. Así les pongo al UPA. ¿Qué dice? ¿Sí? Y les pongo así algunos ejercitarios. O les dicto en todo caso algunos ejercitarios de acá para hacer los ejercicios de eso, ¿verdad? Les voy a leer algo que dice acá de Macedonia con respecto a mucho, puro, poco, que son los que generan conflicto generalmente, y voy a ir explicando a medida que leo, ¿sí? En la página 281 del libro dice que el adverbio despacio, ¿sí? Significa lentamente, ¿sí? Es un adverbio de tiempo, ¿sí? Un adverbio de tiempo que tenemos acá, ¿sí? Nunca, siempre. En realidad es de modo, despacio es de modo. Voy a poner acá, Profe, ¿puedes ¿sí? repetir la página, por favor? 281, Gracias. ¿sí? Voy a poner acá de modo. De modo puede ser despacio, puede ser lento, puede ser... No, aquí sí, lento, no. Despacio puede ser... Te indica el cómo. Ok, después voy a ir poniendo cuando me vengan más, ¿sí? Dice, el adverbio despacio significa lentamente, ¿sí? Pero en América en general se le da el significado de quedo, quietito, ¿sí? Suavemente o en voz baja, ¿sí? De manera que en la lengua general hablar despacio es hablar lentamente, pero como americanismo la expresión significa hablar en voz queda o en voz baja. Entonces, cuando decimos la expresión, cuando se refiere a nuestra forma de hablar, cuando indica el modo en que estamos hablando, ¿sí? Es un adverbio. ¿Está bien? En ese caso es un adverbio, o si no, dice que es un adjetivo también, anda más despacio, anda más quedamente, se utiliza acá, ¿verdad? Pero despacio, ¿verdad? Dentro del diccionario significa volumen bajo, ¿verdad? Como americanismo lo utilizamos de manera lentamente, despacio es lentamente, ¿sí? Después tenemos, dice, hay vocablos que originalmente son adjetivos calificativos: puro, alto, bajo, claro, harto, recio, quedo y sano, ¿sí? Y muchos otros. Y en ese carácter son palabras variables que modifican a un sustantivo, que es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Pero que usados como adverbios adjetivales modifican un verbo o un adjetivo o a otro adverbio, ¿sí?
en tal función sintáctica toman la forma invariable del masculino. Ejemplo, hablemos claro. ¿Por qué claro? Recuerden que claro es un sustantivo, perdón, es un adjetivo. Pero si está al lado de un verbo, directamente es un adverbio. ¿Ok? Y debe ir en masculino, entre comillas, ¿verdad? Porque no tiene género. Hablemos claro, respiren hondo. Respiren es un verbo, hondo es un adverbio, porque está indicando el modo en que hay que respirar, ¿sí? Trabajan duro, ¿sí? Estos obreros trabajan duro. Duro también va a ser un adverbio porque está al lado de un verbo y modifica cómo están trabajando, duro o duramente, ¿sí? Hay que comer sano. Sano, no hay que comer sana, ¿sí? Sano está al lado de otro verbo, ¿está bien? Y eso, ¿verdad? La madre les habla recio, puro nervioso. Se aplazaron de puro nerviosos, no es de puros nerviosos, de puro nerviosos, porque indica, le está modificando a un nerviosos, en este caso, adjetivo, ¿está bien? Entonces, básicamente, con eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿sí? Entonces, les voy a dictar, ¿puedo borrar esto o están copiando todavía o les sacaron fotos o me indican ustedes, así les pongo los ejercicios ahí, ¿sí? Me indican ustedes nomás, ustedes me dicen. Borrar no ya, profesor. ¿Puedes borrar nomás ya, profe? 2-0 ya. Y la verdad que no se me ocurrió, pero puede ser. Qué pesado. A ver, creo que igual. Acá puedo hacer otro. Acá puedo hacer otro, sí. Acá. Acá, y acá nomás ya les voy a poner así algunos ejercicios. ¿Sí? Como ya estamos acá. Y este jam lo que no sé cómo les puedo enviar después. Voy a hacer eso que me dijo acá el compañero. Siempre es bueno aceptar sugerencias, ¿verdad? Entonces voy a hacer esto. Eliminar esto. Chau ya. Y voy a abrir un Word para ponerle ahí los ejercicios y después en todo caso le envío a él, a Dani. Y él se los vuelve a pasar. Imagen, documento de Word. Adverbios. Ocultar. Ahí está. Y entonces, adverbios. ¿Ya ven mi pantalla o todavía? Genial. Adverbios. Ejercicios. Entonces les pongo ahí para que corrijan ustedes esto. ¿Verdad? Ahí después, número 2.
profe, ¿se puede acercar un poco más tu pantalla? Sí, eso les iba a decir justamente. Si quieren que agrande, me avisan. Gracias. ¿Sí? Gracias. Nada. Por lo que me siento medio. ¿Sí? Te puedo pasar. Yo pensé que estaban copiando, pero les voy a pasar igual. Te puedo pasar. Dale, te paso. Ahí con esto yo creo que podemos... les copio un poco más. ¿Sí? Sí, algunos sí, otros no. Porque estoy sacando yo algunos de otro lado.
Eso ya es suficiente para practicar. Ahora te paso, Dani, esto. ¿Está bien? A ver. Hasta me olvidé cómo se llama. Che. Cualquier consulta o duda que tengan me la hacen, chicos, ¿sí? Y si no entienden por qué, también, obvio. Ahí lo tenés, Dani. Dale, genial, genial. Claro, corregir los errores, exactamente. Y si está bien, lo dejamos así.
Me avisan nomás cualquier cosa, chicos. Sigo acá. Y cuando terminen me dicen todos para controlar. Bueno, profe, consulta. Profe, Sí, decime. yo Sí. siempre tengo conflictos con mejor, mejores, bastante y bastante a la hora de Así responder. mismo. ¿Sabes qué Esos son tenés? mis dos, más siempre en adverbio, bastante y mejor. Mejores Ah, calificados, mejores. espérame, voy a Repetición. poner auricular, Nat, sí, porque apenas te escucho, ¿sí? Aguántame un segundito, me pongo un auricular. Bueno, Compa, fíjate al lado de qué tipo de palabras está el demasiado o demasiadas. Si está al lado de un adjetivo o está al lado de un verbo, debe ser demasiado. Si está al lado de un sustantivo, debe ser demasiados. No sé si más o menos te expliqué. gracias, Mile. Gracias, Mile. Así mismo como te dijo Miles, Nat, ¿sí? Eh, ¿Cuándo va a ser un adverbio y no va a cambiar nada? Fíjate la palabra que está al lado de demasiado o de tu adverbio, ¿verdad? De esos adverbios. Si la palabra que está al lado es un verbo, si la palabra que está al lado es un adjetivo o otro adverbio u otro adverbio, esa palabra tiene que ser invariable, es decir, tiene que estar en singular y en masculino, ponele, si le queremos decir así, ¿entendés? Pero en realidad se mantiene invariable, ¿sí? Ahora, si es que él está al lado de un sustantivo es una cosa, una persona o algo que yo puedo sentir, ¿verdad? Si está al lado de un sustantivo, esa palabra tiene que acompañar en género y número, ¿sí? Por ejemplo, si yo te pregunto,
La palabra remunerados en el ejercicio número 4. La palabra remunerados, ¿qué es? Un adverbio, un adjetivo, un verbo, un sustantivo. ¿Qué es remunerados? A ver si es que alguien ayuda. ¿Qué es remunerados? ¿Qué tipo de palabra es remunerados? Es un adjetivo. Adjetivos, profe. Exactamente. ¿Y cómo tiene que ser entonces? ¿Quién le modifica a un adjetivo? Un adverbio. Es decir, que tiene que estar en singular y en masculino. Y tiene que ser, son los mejor remunerados. Porque los adverbios son invariables. ¿Me explico? Gracias, profe. De nada. ¿Entendiste, Nat? Sí, súper. Gracias, Dale, profe. perfecto. Fíjate siempre en la palabra de al lado. Sí, perfecto. Gracias, profe. Profesor, enumerados, o sea que no tiene que ser enumerados, tiene que ser enumerado en singular. No, remunerados está bien. El que tiene que ir en singular, digo así entre comillas singular, ¿verdad? Porque en realidad es invariable, no tiene número ni género. El que tiene que ir es el adverbio, porque el adverbio es invariable. Entonces tiene que ser mejor remunerados, no mejores remunerados. ¿Le pillaste, Pedro, o más o menos? Y vamos a ir practicando. Bueno, te explico de nuevo. Fíjate siempre en tu adverbio. Tu adverbio siempre va a ser bastante, mucho, poco, demasiado, bajo, ¿ok? Mejor. Ahora, ¿qué tipo de palabra está al lado de ese? Si es un adjetivo, si es un sustantivo, si es lo que sea. Si al lado de ese adverbio está un sustantivo, esa palabra no es un adverbio, es un adjetivo. Y el adjetivo debe concordar en género y número. Ahora, si el que está al lado del adverbio es un sustantivo, es un adjetivo, un adverbio o un verbo, ese adverbio se mantiene invariable. Es decir, no lleva género ni número. Gracias, profe. Dale, Pedro, creo que quedamos en la misma, ¿verdad? Yo realmente yo Se ya la, esforzaba, profesor. yo ya la caché. Porque Sí, en realidad que comprendo, pero por A o B motivo igual ya conozco esa regla, pero me dificultaba con bastantes y con mejores. Igual tenía sí. ese conflicto. Es Pero gracias, fijarse profe. nomás en la palabra. Es fijarse en la palabra de al lado, ¿sí? Sí, ahora me voy a acordar de esto porque tengo memoria Ok. fotográfica. Gracias. Y eso, sí, eso, exactamente. Esa es la primera regla, luego, ¿verdad? Acordarse de la palabra de al lado. Yo creo que estos son los ejercicios que nos van a hacer llegar al 2. Pedro, No, no, ánimo. 1.99 para redondear. para salvar. Pero aprendimos mucho contigo, profe, realmente. Qué bueno, esa es la idea. El ítem 8 sería demasiada competencia. ¿Competencia qué tipo de palabra es? Competencia es un sustantivo. Entonces, demasiada está bien ahí. Que nosotros tengamos, porque es la competencia. Entonces, demasiada está bien porque tiene que concordar en género. Y competitividad, la misma cosa. Competitividad es un sustantivo y es la competitividad femenino también. Entonces el que está al lado le debe modificar demasiado. Está bien esa oración, se pone check nomás.
Perdón, sí, está bien el 8. Ese se pone check nomás. El 10 también. Sí. Tenemos ahí dos posibles adverbios. ¿Cuáles son los posibles adverbios? Demasiada. Demasiada, exactamente los dos. ¿Qué está al lado del primer demasiado o demasiada? Sustantivo. Sustantivo, es un sustantivo. Entonces, si es un sustantivo, demasiada tiene que concordar con él en género. ¿Está bien? Tiene que concordar con él en género. Y está concordando ahí en género, demasiada y competencia concuerdan. Sí, están concordando, entonces están bien. ¿Sí? Ahora, demasiada competitividad. ¿Competitividad qué tipo de palabra es? Sustantivo también. Exactamente. Es la competitividad. Entonces, como es femenino también, demasiada tiene que concordar en femenino también. Demasiada competitividad, porque competitividad es un sustantivo. Ahora, ¿qué tipo de palabra entonces ahí es demasiada? O la categoría de palabras de demasiada. ¿Cómo que cate? Es un adjetivo, exactamente. Acordate, Nat, que es un adjetivo porque le modifica un sustantivo. Sí. Si es que era a un verbo, a un adverbio, a un adjetivo, ahí sí iba a ser un adverbio. ¿Está bien? Es decir, tenemos palabras que fluctúan entre adverbios y adjetivos. ¿Está bien? Eso de que fluctúa significa que a veces es adverbio y a veces es adjetivo. ¿Cuándo va a ser adverbio? Cuando le modifica a otro adverbio, a un adjetivo o a un adjetivo. Verbo, En el perdón. número 10, en el 10, profe, cuando nos pusimos adelante ya había terminado la función, dice. Ajá, El libro que no sé si modificaste es la misma, pero dice cuando nos pusimos delante. delante, sí. Entonces, esa era, me equivoqué, ya arreglé ahí. Ujú. Entonces, sí, es adelante. Recuerden eso de atrás, adelante, todo eso recuerden, sí. Profe, y en el 9, por ejemplo, dice, ¿por qué no te sientas delante suyo? Y ahí no implica movimiento, ¿verdad? No, no implica movimiento ahí, exactamente. Pero Está está bien, bien dicho, está bien dicho. Esa parte, el error está en otro lado. ¿por qué no te sientas delante suyo para ver mejor el espectáculo? Por delante, El suyo, Bien, bien. ¿Cómo tiene que ser entonces? delante de él, de él. Exactamente, exactamente. Profe, Delante ¿vos o adelante, ¿verdad? Mile. adelante de ¿vos él. podrías explicar mejor un poquito eso de movimiento y esas cosas? Yo no entendí muy bien, la verdad. Sí. Cuando el adverbio, ¿sí? Te indica movimiento, es decir, que se está moviendo, por ejemplo, eh, voy corriendo, ¿verdad? Eso te implica movimiento, ¿verdad? Se utiliza los que empiezan con D, generalmente, ¿sí? Por ejemplo, voy corriendo delante de Pablito, ¿sí? No, voy corriendo adelante de Pablito, voy corriendo delante de Pablito, porque ahí delante, ¿sí? Implica movimiento, o corriendo, cuando la oración implica movimiento, se utiliza delante o lo que no lleva a, digamos, ¿sí? O enfrente, ¿sí? Cuando es así Suyo, estático, tras suyo, es De, detrás, ¿sí? detrás. Pero, ojo, ahí no está no es en tras el error o detrás de él, exactamente, detrás de él. Y eso es miles, ¿sí? sí, No, la A implica un lugar así estático, quieto. El perro está atrás de la casa, ¿sí? En la parte de atrás de la casa, ¿sí?
Profe, en el 3 claras es adjetivo, ¿verdad? Y no sé, decime Para mí que sí. las explicaciones. A ver, ¿cuál le modifica a explicaciones? ¿Cómo eran las explicaciones? Claras. Entonces, claras es un adjetivo. Adjetivo. Exactamente. Sí. Claras es un adjetivo. Entonces, bastantes debería ser bastante nomás, porque ya es Invariable. invariable. Así mismo, Es Genial. invariable. bastante claras. Profe, yo te quiero preguntar algo fuera de esto. La palabra habían está bien, ¿verdad? Si la oración dice, o sea, habían bastantes personas en el supermercado, ¿está mal? Sí, está mal. Tiene que ser Hubo, ¿verdad? había. Había Todavía. o hubo. Había o Ah, hubo. O hay. Porque cuando la palabra haber te indica existencia, no se pluraliza. Se regla de oro. Entiendo, profe, gracias. De nada. El número 13 es incorrecto porque ahí sí debía de ser bastantes, profe. Déjame que veo. El 13. O bastantes milanesas. Hemos comido bastantes milanesas. Sí. Tiene que estar en plural. Sí. Ajá. Cuando tenés al lado otro verbo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, hubi- Hubieran corrido, por ejemplo, profe. sí. Pasa que el verbo, ese hubo, ¿verdad? Sí, ya no se utiliza luego más, ¿verdad? Es ya está en desuso, digamos, ¿verdad? Que es el pretérito anterior que se llama la conjugación, ¿verdad? El pretérito anterior, pero hubieron comido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Se suena mal, por eso está en desuso, ¿verdad? Pero en ese caso sí. Eh, cuando está al lado de un verbo, sí. ¿Sí? Hubieran hecho lo necesario. Profe, ¿sabes por qué yo te pregunto? ¿Por qué? ¿Recordás la clase pasada que tuvimos contigo y nos dieron lo del examen de 50 preguntas? Sí. Estoy haciendo la última parte y hay uno que dice, marca la única oración incorrecta. Y Ajá. dice, había bastantes personas en el supermercado. Y yo marqué como mal, pero no porque yo pensé que debía haber, o sea, debería de ser hubo, sino porque yo pensé que deberían ser, habían No, bastantes personas. no importa el modo en que esté conjugado, si está en singular o en plural, porque puede ser en singular, puede ser hay, hubo, había. ¿Sí? En plural puede ser hubieran, hubieron, habían, ¿sí? Entonces es plural. O sea, si está al lado de un verbo, sí puede estar en plural. Si está al lado de cualquier otra cosa que te indique existencia, va en singular. No importa si es hubo, había o hay. Entonces estaría bien, había bastantes personas. Había bastantes personas, sí. Porque tenés un verbo al lado de había, no. No, Entonces no se entiendo. pluraliza. Entonces no se Y pluraliza. yo marqué, por ejemplo, como correcta la oración que dice, el profesor dio bastantes explicaciones sobre la materia. Ujú. No sé, está bien Está también. bien. O sea que las dos son correctas, porque acá me dice única oración. Se marchó el profe. Está durmiendo. Hola. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ah, ahora se me escucha. Ah, perdón. No sé qué le pasa. Sí, decime.
No, profe, debe ser atrás de la abogada, porque no Así implica mismo, movimiento. exactamente. Pero hay ocasiones, ojo Profesor, que, sí, ojo que no siempre es así, Candia. O sea, hay ocasiones que sí, eso Ah, no les quiero así tirar información falsa, pero hay ocasiones en que sí se puede utilizar. Déjenme ver después esto, de hecho que vamos a ver dos preposiciones después, ¿sí? vale, profe. Y después así eh, confirmo bien esto. Decime, Vale. Diego. dice, acá lo dice Averio y los posesivos tónicos. Ahí ya entra diferente ya ahora. Cuando es así. Porque te Sí, dice o sea, señala el uso correcto de los adverbios, te dice. Y los posesivos tónicos. Todavía no vimos esa parte, pero creo que ya es diferente cuando entra posesivo tónico ahora. sí, no, y los posesivos, acordate que son esos tuyo, mío, suyos, ¿está bien? Ajá. Entonces acordate nomás que los adverbios de lugar no pueden estar al lado de un posesivo. Esa es Ah, básicamente la regla, ¿sí? No puedo decir detrás mío, no puedo decir delante suyo, no se puede decir. Profesor, Dime, yendo otra vez, entonces, a ver si está al lado de un verbo, debe ir en singular no. o en plural. Si está al lado de un verbo, puede ir tanto en singular como en plural. Y podés poner el ejemplo, habían ido, habían comido, hubieran hecho, ¿sí? ¿Viste que está al lado de un verbo, de otro verbo? Cuando está así al lado de otro verbo, sí se puede utilizar en plural o en singular. ¿Por qué? Porque es un tiempo verbal, ¿verdad? Que es el modo compuesto. Ahora, si está al lado de cualquier otra cosa que no sea un verbo, va solamente en singular. Gracias, profe. De nada. Profe, yo ahora encontré una anotación que Ajá. dice, cuando el verbo haber, o sea, haber más verbo sí se puede pluralizar y haber más cualquiera no se pluraliza. No sé si ese está bien. Está correcto. Gracias. profesor, ¿y entonces cómo sería el detrás de la abogada se encuentran los periodistas? No, y está bien. Detrás de la abogada se encuentran los periodistas o atrás de la abogada se encuentran los periodistas. ¿Sí? Hay Ah, que ver el contexto ahí de repente. Hay que fijarse el contexto. Si es que la abogada está corriendo, entrando al Palacio de Justicia o si la abogada está haciendo una conferencia de prensa. dale. ¿Entendés? O sea, todo depende del contexto también, O muchas sea, veces. ¿en Gracias, qué profe. sentido, profe, verdad? ¿Cómo? ¿En qué sentido lo que trata? O algo así. Claro, porque va a estar en movimiento si está entrando rápido a Sí, la Corte Suprema de Justicia. Ahora, si la abogada está en una sala, ¿verdad? Y está defendiéndole a su acusado, ahí va a estar en un lugar. Ahí van a estar atrás. entiendo, profe. Profe, yo tengo un ejercicio que es de otro cuestionario sobre el uso correcto, incorrecto de haber. Pero Ajá, ese decime, estoy en duda nomás si por ahí puedo leerlo. dígame. Dice, el verbo haber está incorrectamente usado en las siguientes oraciones. ¿Cuándo hubieron tantos inscriptos para un curso como este? B. ¿Han olvidado ustedes el repaso de cada unidad? C. ¿Se te han olvidado las fechas de presentaciones de los trabajos prácticos? D. ¿Me lo habrías comentado si lo hubieses sabido antes que yo? Y E. ¿Habían comenzado ya una relación seria cuando te obligaron a fijar la fecha de tu boda? Yo creo que es la D, pero no estoy segura. El que está mal utilizado, ¿verdad? Te El que está respondo. mal. Fíjate, al lado, ¿qué está al lado de los haberes que están ahí? Si todo está, si al lado hay un verbo, Tanto, ¿sí? Tanto es un verbo, tanto es un adverbio, es ¿verdad? un adverbio exactamente. Entonces, si está al lado de un verbo, quiere decir que se puede pluralizar. Si está al lado de cualquier otra cosa que no sea verbo, no se puede pluralizar, va en singular. Mm, Y ahora,
Léeme otra vez el primero. El primero, ¿cuándo hubieron tantos inscriptos para un curso como este? Y ahí Está tenés, correcto. ¿por qué no? Hubieron es el verbo haber y al lado está un verbo no, dice tantos. Tanto es un adverbio. Entonces, Sí. si es que está al lado de cualquier tipo de palabra que no sea verbo, va en singular. Entonces, hubo tantos. Genial. ¿Entendés? Fíjate la palabra que está. Por eso los demás sí están bien pluralizados. Porque al lado, fíjate de cada uno, recuerdo que me dijiste un verbo al lado del otro. Ujú. Han olvidado es la otra. La Han siguiente está bien, es olvidado es un verbo y también. han está bien porque está en plural. Exactamente. El otro también es han olvidado las fechas, lo que estaría correcto, ¿verdad? Exactamente. Han olvidado. Se Y en la, puede. en la opción C tengo, si lo hubiese sabido antes que yo, está correcto, o también puede ser hubiera sabido, eso está Puede incorrecto. ser hubiera, hubiese, hubiesen, porque al lado tenés otro verbo. Entonces puede estar ahí singular o plural, no importa. Habían comenzado, entonces sí, está bien. Comenzado también es un verbo. Entonces puede ir en singular o en plural. La opción A. Exacto. Profe, para repetir nomás, cuando está al lado un verbo, ¿qué más se puede pluralizar o estar en singular? ¿Cómo es? Cuando está al lado de un verbo, se puede o pluralizar o puede estar en singular. Las dos opciones, no importa. Puede ser Solamente un verbo, profe. sí, al lado de un verbo, solamente al lado de un verbo. Puede ser ha Ya. habido o puede ser han habido o puede ser, perdón, puede ser ha comenzado o puede ser han comenzado, porque al lado del verbo haber está comenzar, que es otro verbo. Ahora, yo no puedo decir habían tantos, porque tantos no es un verbo. Yo tengo que decir había tantos o hay tantos heridos. No puedo decir hubieron 5 heridos. No, hubo 5 heridos. Lo entiendo, profe. Gracias. ¿Ok? Sí, sí, o sea, los adverbios. ¿Terminaron ya los adverbios? No, pero me refiero a si es que ya lo corregimos todo. O estamos haciendo ya otro ejercicio, porque la idea era corregir después todo junto de los adverbios. Se fuerza, profe. Ok, Equivo, lo mismo de Diego. Lo mismo de Diego. bueno. Y vamos a ir haciendo juntos entonces y después vemos lo de haber. ¿Está bien? Genial. El primer ejercicio dice, apareció Elena muy mal vestida, parecía media tonta. ¿Cómo tiene que ir la oración? Medio tonta, Medio profe. tonta. Medio tonta. ¿Por qué? Porque tonta es un adjetivo. Les voy a poner acá en el Word luego. A ver, un poco adverbio. Acá les voy a poner adverbios. Adverbios modifican a verbos, adjetivos o verbos. ¿Sí? Entonces voy a poner este en el medio mismo. Modifican a verbos, adjetivos, perdón, o adverbios. A otros adverbios. Por lo tanto, se mantiene invariable. Ahí. Eso tengámoslo bien presente ahí arriba. ¿Sí? Posiblemente, ese ya sabemos, profesor. Posiblemente ya memorizamos. Para identificar nomás ya el tema. Claro. Identificar cuándo es adverbio y cuándo no. Claro. Cuándo es adjetivo y cuándo es sustantivo. La palabra de al lado siempre fíjate, ¿sí? Estos compañeros cometieron travesuras de puro aburridos. ¿Aburridos qué es? Adjetivo, profe.
Adjetivo. Entonces, puro, ¿se modifica o no se modifica? No, profe, está correcto. Entonces, esta oración está correcto. Ponemos un check ahí. Entonces, eso dejamos así mismo. ¿Sí? Dice, las explicaciones parecían bastante claras. ¿Sí? Claras. ¿Qué tipo de palabra es? Adjetivo otra vez. Es un adjetivo. Entonces, si es un adjetivo, ¿cómo tiene que ir nuestro adverbio? Invariable. Bastante. Invariable. Invariable. Es decir, acá está un plural de más. O sea, se pluralizó de balde porque los adverbios no se pueden pluralizar. Ujú. ¿Sí? Entonces, es bastante. Voy a dejar nomás esto así porque después yo tengo que usar todavía esto. Bastantes, ¿sí? Después va. Los empleados de ese departamento son los mejores remunerados. ¿Cuál es mi adverbio ahí? Mejores, pero está incorrecto porque debería ser mejor. Sí, porque remunerados, ¿qué tipo de palabra es? Es un adjetivo. Y al adjetivo le modifica un adverbio. Y entonces el adverbio es invariable. ¿Sí? Es invariable. Mejor va. ¿Sí? No tiene género ni número mejor. Cerca nuestro estaba sentado el decano de esta facultad. Profe, yo estoy en la duda. ¿Sería cerca de nosotros? Sí, cerca de nosotros, exactamente. Cerca de nosotros, porque no puede ir al lado de un adverbio de distancia, no puede ir un pronombre posesivo. Es cerca de nosotros. Después dice, bebí demasiado agua después de la comida, por lo que me siento media indispuesta. ¿Cómo va la oración? ¿Sí? Después, Demasiado. agua. bien, exacto. Bebí demasiada agua, ¿sí? Porque demasiada le modifica agua en ese caso. Y medio le modifica indispuesta. Indispuesta, ¿qué tipo de palabra es? Un adjetivo, ¿sí? ¿Nos está siguiendo, Pedro? Sí, estoy siguiendo, profesor. Perfecto. Los chicos trabajan silenciosamente y concentradamente con la fórmula planeada. Silenciosa tenía que ser. Y concentradamente con la fórmula planeada. ¿Ese está bien o está mal? Mal. ¿Por qué? Sí. Sí, aunque igual no está mal, les diré. Silenciosamente y concentradamente con la fórmula planeada. Igual está bien, ¿sí? O sea, a ver, ¿sí? Ok, ok. Ok, perfecto, perfecto. Genial. Profe, pero es bueno también porque decís vos que está bien. Y sí, porque hace más énfasis nomás en las dos palabras. ¿Sí? Cuando decís silenciosa y concentradamente, es como que haces más énfasis en concentradamente. Cuando decís silenciosamente y concentradamente, haces énfasis en las dos palabras. ¿Sí? Entiendo, profe. Ok. Después el 8. El 8 dice, demasiada competencia no significa demasiada competitividad. Ese ya habíamos dicho que estaba bien. ¿Alguien tiene diferente o quiere acotar algo al respecto? Ok. Dice, ¿por qué no te sientas delante suyo para ver mejor el espectáculo? ¿Por qué no te sientas delante de él, sería, profe? Exactamente, adelante de él. ¿Sí? Sí, adelante de él. ¿Sí? Adelante de él. ¿Sí? ¿Por qué no te sientas adelante de él? ¿Sí? Porque acordate que es estático. Cuando está estático, entonces sí es adelante o atrás. Sí, exactamente. Pero no siempre, déjame revisar después las excepciones, porque hay algunas excepciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué no te sientas adelante de él para ver mejor el espectáculo, ¿sí? Cuando nos pusimos adelante ya había terminado la función, ese está bien,
¿sí? De pura perezosa, la alumna no aprendió el recitado. De puro. De puro perezosa. ¿Por qué? Porque perezosa es un adjetivo, ¿sí? Después, fue medio obvia la forma que dijo que no. Está correcta, profe. ¿Cómo? Está correcta. Sí, sí, exactamente. Hemos comido bastante milanesas. Bien, bastantes tiene que ser. La cultura actual nos invita a buscar beneficios demasiados inmediatos y personales. Demasiado inmediatos. Exactamente, demasiado, porque tiene que ir en singular, exactamente, porque tenemos un adjetivo al lado. Y eso es básicamente, ¿verdad?, lo que tenemos nosotros así en adverbio, lo más complicado de adverbios, ¿sí? Si quedó algo en el tintero de esto, yo creo que después con más ejercicios, yo creo que se va a ir puliendo de a poco. Esto es ejercicio, 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 ¿verdad? No hay de otra. La práctica hace al maestro, dicen, ¿verdad? Profe, ve después, cuando puedas, cuando tengas tiempo, las excepciones que Sí, dijiste. sí, les voy a llevar las Eso es lo excepciones. que más duda. Ok, genera, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto. No hay problema. Profe, el 3 era, las explicaciones parecían bastante claras. Bastante, bastante claras, exactamente. Así mismo. ¿Sí? Entonces, básicamente, dos cosas a las que atender con los adverbios. Primero, que no puede estar delante de un, o al lado, en todo caso, de un pronombre posesivo. Y el otro es que le tiene que modificar a un adverbio, a un verbo o a un adjetivo. Si está al lado de un sustantivo, ese no es un adverbio, ¿sí? Es un adjetivo. Entonces, mucho ojo. Esas dos cosas son las que más generalmente suelen complicarnos, ¿sí? A ver, alguien quería mostrar, me parece, algo del verbo haber. ¿Alguien Profe, tiene? Decime, yo Mile. Yo te... te pregunté todo hace rato, profe. Ok. Decime, Mile. Sí, yo tengo acá, justo enfrente mío, tengo el examen que te dije el de la vez pasada Ajá. y si los compañeros permiten y si vos tenés un tiempo para mostrarte o leerte porque me entranqué en dos de concordancia y uno en acentuación gráfica, sí, yo eso es lo que te quería mostrar. ¿En digital tenés, Mile? No, no tengo en digital, es el que usted, o sea, el que vos nos diste la Ajá. vez pasada, lo tengo. Ah, ok. Sí, decime. Decime, voy a tratar de, porque no tengo, acá tengo unos. Decime cuál es. Primero el El de ejercicio, acentuación. sí, el ejercicio 46 dice Cuar- marca que presenta la acentuación gráfica incorrecta, dice. Y ahí me 43. 46. Ah, acentuación gráfica incorrecta, sí. Decime, ¿cuál te genera conflicto? Y en realidad yo creo que todas están bien acentuadas. No. En la C le falta una tilde a danés, porque ahí sin la tilde dice danes, un perro danes. Yo ¿Entendés? estaba pensando en que en danés le faltaba, pero como decía, acentuación gráfica incorrecta, Ujú. pensé que se refería a los que ya estaban pintados No, acá. Pero sí que danés yo creí que le faltaba un acento, o sea, le falta en sí, realidad. y acordate que acentuación gráfica es tilde, ¿sí? Y cuando el que presenta la tilde incorrecta, ¿verdad? En este caso. Y es incorrecto acá porque no tiene, ¿verdad? O sea, que Incorrecto no es se que a que ya está escrita la tilde. cuando dice tilde incorrecta, hace referencia a cuando tiene o a cuando no tiene. Tilde incorrecta, ¿sí?
Entiendo, profe. Y la siguiente también, eh, el, según yo es el D, pero el A no comprendo bien. Enero. Sí, tendría que haber sido las urdimbres. Las urdimbres es de los chicos. Lograron enervar a la profesora. Las urdimbres de los chicos lograron enervar a la profesora, tenía que ser. Y me confundí ahí al tipear. Las urdimbres de los chicos. Esa está de más ahí. ¿Sí? Sí, y la respuesta correcta podría ser el B. El yoga no es solo un deporte, sino una filosofía de vida. Sí. Cuando el doctor me dé de alta, saldré corriendo del hospital. Con la Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Ujú. Sí. Ajá. Sí, ese mismo. Sí. El yoga no es solo un deporte, sino una filosofía de vida. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser cuando la doctora me dé la alta, saldré corriendo del hospital? Porque fue un supuesto engaño. De la pelea fue un supuesto engaño. Yo también creo que ese está Sí. correcto. Ajá. Ujú. En re- no, en realidad están bien los dos, sí. También los dos. Sí, profe, yo por ejemplo estaba buscando en Google la medida que estaba leyendo, ¿verdad? Y ¿Cómo? por ejemplo, que yo cuando estaba haciendo, o sea, hoy ahora que terminé de hacer, estaba buscando en Google la medida que iba haciendo y cuando la doctora me dé la alta, creo, dice que la alta está correcta también la palabra la alta, entonces, ¿cuál sería el error en No. esa oración también? Cuando me dé el alta, cuando alta se refiere a la salida del hospital, es el alta, no es la alta. La alta hace referencia a un sustantivo. O sea, cuando decís la alta, ¿sí? Es un sustantivo. Ahora, cuando decís la muchacha alta, alta es un adjetivo, ¿ok? Pero la alta es un sustantivo que hace referencia a alguien que es muy alto o a alguna persona que es muy alta, ¿sí? Entiendo, profe, Por ahora eso sí sí. te entiendo. Ok, pero sí, acá en el 47 hay dos que están bien. El detonante de la pelea fue un supuesto engaño y el yoga no es solo un deporte, sino una filosofía de vida. Ahora Y no también puedes, cuando me diga la acentuación gráfica incorrecta, también tengo que mirar es lo que no está ambos. Claro, tildado. claro. O sea, lo que está mal tildado y mal tildado significa que lleve o no lleve tilde. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Y disculpe. No, tranqui, tranqui, para eso estamos. A veces me puedo equivocar. ¿Sí? 40. Interrogativa indirecta, sí. Ujú. Después el siguiente. Sí, esa es la Pero correcta. ¿Cómo? ¿o no? La última creo que es muy directa. No, no. Las interrogativas directas son las que automáticamente tienen signos de interrogación, ¿sí? O sea, ¿por qué no es una interrogativa directa el primero? Porque no tiene un pronombre relativo tildado, ¿sí? No tiene ningún pronombre para que sea una pregunta indirecta, recuerden que tiene que llevar un pronombre relativo que tenga tilde, ¿sí? Ahora, ¿por qué no puede ser? Querría saber si cómo ocurrió el secuestro, porque ese sí está de más ahí. ¿Está bien? Después dice, ignoro
sí que me impactara más en el futuro. La pobreza, ese está mal también el sí ahí. Nadie sabe con exactitud si cuántas asignaturas le falta a cuántas tilde y si sin tilde. Ahora, el que está bien es me gustaría saber cuál es su pretensión de salario, porque cuál, ¿sí? Es un pronombre relativo, en este caso, tildado, ¿sí? Para que sea una pregunta indirecta, una interrogativa indirecta, el pronombre interrogativo debe llevar tilde. ¿Está bien? Profe, entonces el A no está correcta por lo del pronombre. ¿Y cuáles serían los pronombres relativos que tenemos que atender? Y los pronombres relativos son qué, cuál, cuyo, qué, cuál, cómo, qué, cuál, cómo, quién, ¿sí? Qué, esos son los pronombres relativos. ¿Qué, quién, cuál, o el cual, los cuales, todo eso, cuyo y quiénes. Gracias, profe. De nada. Esos son pronombres relativos, ¿sí? Dónde, cómo, cuándo, cuánto. Todo eso son pronombres. Y más o menos, Dani, el 50 pusiste el A como correcto, porque yo me guié por lo que dijo la vez pasada el profe, que las fuertes se separan sí o sí, y me quedé un poco trancada en la palabra quórum. Creo que quórum sería dos sílabas nomás, ¿verdad, profe? Son dos sílabas, ¿sí? Porque tenés una débil y una fuerte, pues. Y la débil y fuerte, cuando están una al lado de otras, van en una sola sílaba. Entonces sí está bien la A, profe. Sí, la A está bien. Laud, laude, sí, la A está bien. Así mismo. Gracias, profe. De nada. Y eso. Sí. No, no, ese está mal, ¿sí? Y está mal porque no tiene un pronombre relativo que lleve tilde. No tiene un pronombre interrogativo. Entonces no puede luego ser una interrogación porque no tiene pronombre interrogativo. Para que sea una interrogativa indirecta, necesita un pronombre interrogativo, ¿sí? Y acá no tenés un pronombre interrogativo, Dani, ¿sí? Los alumnos preguntan si está completa la nota del examen global, es así, no sé, no es una pregunta indirecta, ¿sí? Y Y sí ahí, o sí debe de Los sí, alumnos preguntan si, ¿cuándo? llevar cuál, qué, cómo, o sea, claro, los alumnos preguntan, a ver, ¿Cuándo estarán las notas, puede ser? sí, ahí en todo caso, ¿verdad? ¿Cuándo estará completa la nota, verdad? Porque ahí tenés el pronombre relativo cuando que lleva cuándo, tilde. sí. Pero está es un verbo, no es un pronombre. ¿Está bien? Por más de que la oración tenga el simple hecho de los alumnos preguntan, Claro, es claro, para despistar, por ejemplo. claro, Porque claro. eso fue No, lo ujú. No es Pero una así deben tener tildes esos pronombres, ¿verdad? También para así. por si vemos un pronombre pero no tiene tilde, también está incorrecto. Sí, sí, si tiene el tono interrogativo, sí, tiene que tener tilde, ¿sí? No sé cómo llegaste hasta aquí, ¿sí? Esa va a ser una interrogativa indirecta porque el cómo, sí, es interrogativo porque debe llevar tilde, ¿sí? No sé hasta cuándo nos quedaremos vigilando, no sé hasta cuándo, ahí cuándo también tiene, es una interrogativa indirecta, ¿sí? Porque para que sea interrogativa indirecta necesita llevar un pronombre relativo tildado, ¿sí? Que lleve tilde. ¿Cuándo va a ser una pregunta directa? Cuando tiene automáticamente los signos de puntuación, los signos de interrogación. Gracias, profe. No, por nada. ¿Te quedó más o menos claro, Dani, o no? ¿Seguro? Bueno,
Bueno, por Mañana nada. preguntarle otra vez, profe. Mañana puedes preguntar de Sí, vuelta todo. mañana le todo. pregunto otra vez. Repasa Bueno, otra vez, sí, porfa. sí. Y eso, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Nos quedan lo de las preposiciones, ¿sí? ¿Sí? Y yo quiero empezar ahora, de hecho, preposiciones. Y después, sí, pero voy a ver si es que me da para... Porque no... Sí, a ver, sí, pasa que hasta las 8 nomás tengo tiempo porque después tengo clase en la americana también y me va a ser complicado. Entonces les quiero dar algo por lo menos de preposiciones, pues, así para ir citando ya para mañana. Y mañana vemos preposiciones, vemos bien cómo tiene que ser el verbo haber. Y después, déjame ver el temario que me mandó Dani. Y ya trabajamos también con lectura comprensiva mañana, con selección múltiple. ¿Qué es lo que quiero hacer? A ver. Profe, Sí. te quería preguntar de nuevo algo porque no recordaba bien la vez pasada en tu clase. Vos nos dijiste que el ando yendo significaba más o menos que la acción se estaba haciendo al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, simultaneidad te tiene que indicar el gerundio. Gracias, profe. Simultaneidad, por ejemplo, subiendo las escaleras. A ver. Derramó su gaseosa subiendo las escaleras. En el mismo momento en el que está subiendo se derramó la gaseosa. Eso es simultaneidad. ¿Sí? Eso también vamos a ver mañana ya. Vamos a ver mañana formas no personales del verbo. Vamos a ver preposiciones y verbo haber. Después vamos a ver artículos y vamos a ver artículos. Y vamos a ver artículos, ¿sí? Eso vamos a ver mañana. Pronombres en sí no tienen, pero los artículos, esos pronombres no están en su temario, por lo que veo. Pero vamos a tocar también porque está relacionado con artículos y pronombres. Entonces, vamos a ver también eso mañana. Entonces, mañana vemos artículos, vemos el verbo haber y formas no personales del verbo y preposiciones si nos da el tiempo. Ojalá que nos dé el tiempo. Yo creo que sí. Incluso podríamos hacer mañana hasta las 9, capaz. Depende vos, profe. Sí, sí. Y si Súper. no nos da el tiempo, yo creo que mañana podemos hacer eso. Sin ningún problema. Si no nos da el tiempo mientras completamos. Y eso, ¿está bien? Y eso, chicos, sí. No nos da más el tiempo para hacer lastimosamente lo de preposiciones. Que me olvidé incluso la página que les dije la vez pasada. Alguien anotó, no recuerdo quién. Me preguntó la página, le dije y no sé si anotaron por ahí. A ver, un segundo. Eh, 284 era. Sí, a partir de la página 284 mañana vamos a ver las preposiciones. ¿Sí? Pero para que vayan leyendo, ¿verdad? Básicamente las preposiciones son todas esas partículas que no tienen un significado propio, sino que actúan de enlace nomás, ¿verdad? Y son a, de, con, para, por, entre, hasta, ¿ok? Bajo, ante. Todos esos todas esas son preposiciones, van frente a algunas palabras que pueden ser generalmente un sustantivo y no tienen un significado propio, pero te indican algo. Y entonces eso que nos indica es lo que nosotros vamos a ver mañana, ¿sí?
porque existe también algunas complicaciones, así como con el adverbio, con las preposiciones, por ejemplo, de, con las preposiciones con las preposiciones de. ¿Es un vaso de agua o es un vaso con agua? ¿Ok? ¿Es garrafa a gas o es garrafa de gas o garrafa con gas? ¿Ok? Todas esas cosas más o menos entran en preposiciones, ¿verdad? El uso correcto de preposiciones. En de lugar y en de otro. Ese es. Exactamente. En del lugar de medio, por De ejemplo. Me medios. voy en colectivo a tu casa, ¿verdad? No me voy en tu casa, porque en indica el medio, ¿sí? Entonces, eso. ¿Les parece entonces si dejamos hasta acá, chicos? Si no tienen alguna duda o consulta, si tienen duda o consulta, me la hacen, por favor. Gracias, profe. Súper. Bueno, entonces lo dejamos para mañana, chicos. ¿Les parece? Dale, profe, gracias. Perfecto. Gracias. Estamos en contacto mañana, chicos. Saludos. Gracias, profe. Bye, bye. Chau, chau. Gracias, Chao, profe. gente. Buenas noches, por nada.